Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta apertura. Realmente de lo que se trata en esta intervención es simplemente recalcar la importancia en la historia de la fotografía de la ciudad de Cádiz. Un poco el caché, el blasón de la ciudad que acoge este encuentro de especialistas, ¿no? Yo quiero comentar las enormes diferencias que hay de los centros públicos y privados que tenían fondos fotográficos desde hace, por ejemplo, 30 años, que uno iba allí y encontraba un despiste absoluto, las fotografías en unas condiciones infames, y afortunadamente ellos y yo hemos ido creciendo en conocimiento y en tratamiento de la fotografía de forma paralela, ¿no? Entonces ahora me encuentro en los archivos auténticos especialistas con unos conocimientos extraordinarios, y en algunos casos, caso de Diego Moreno, que acaba de llegar de América, que está haciendo ponencias sobre historia de la fotografía por los mundos. Es decir, que la cosa ha ido afortunadísimamente cambiando con el paso del tiempo y las especialidades. De todas formas, queda bastante por hacer, y yo creo que será importante una asignación económica y la creación de fototecas, no solo en Sevilla. Yo en Sevilla, por mis visitas continuas a uno de los poquitos centros que había en Andalucía, vi crecer la fototeca de Sevilla, ¿no? Y yo creo que ojalá no solo la de Cádiz, sino la del resto de capitales de provincias de Andalucía tengan la sección de fototeca como institucionalizado, con personal, con medios, etcétera, etcétera. Bueno, dicho todo lo cual, y sabiendo que dentro de los asistentes a este tipo de jornadas hay mucho desnivel en el conocimiento de la materia, simplemente voy a hablar un poco del blasón de la ciudad de Cádiz para ser receptiva a estas jornadas, ¿no? En Francia, en 1926, Nicéforo Niepce consiguió fijar la primera imagen fotográfica que se conserva, la vista desde la ventana en Le Gras. Muchos ensayos vendrían en años posteriores en colaboración con Louis-Jacques Mandet Daguerre, hasta que este, tras la muerte de Niepce en 1838, consiguió establecer un procedimiento para fijar imágenes y patentarlo con el nombre de daguerrotipo, invento rápidamente adquirido por el gobierno francés y puesto a la libre disposición de los ciudadanos para mayor gloria de Francia. Los franceses son así. Esta inicial modalidad del procedimiento del daguerrotipo, dado el largo tiempo que se necesitaba para que la imagen de luz que pasaba por el objetivo de la cámara se imprimieran en las plaquitas de plata situadas al fondo de la cámara oscura, solo era útil para captar elementos estáticos bañados de luz, como edificios u objetos inertes, pero era inútil para realizar retratos de personas. Simplemente la situación cultural era como si todos ustedes con sus teléfonos móviles no pudieran hacer retratos ni selfies. ¿Y para qué entonces, no? Se preguntaban. Y efectivamente el daguerrotipo, cuando empieza, tiene sobre esa técnica una ansiedad social y colectiva de ¿pero retratos cómo? ¿Cuándo? ¿No? Y rápidamente las pruebas, los análisis, los estudios, las mejoras, los procedimientos, la química, se puso todo el mundo a intentarlo. Pero el sitio del descubrimiento, París, no fue el sitio donde terminó fraguando esa nueva modalidad. Como saben ustedes, tuvo que cruzar el Atlántico, y cuando el daguerrotipo llega a Estados Unidos, es allí cuando terminan teniendo y fraguando un tipo de modalidad. La investigación para conseguir retratos mediante el daguerrotipo tuvo sus primeros éxitos no en Francia, sino en Estados Unidos, donde la técnica del daguerrotipo tuvo rápidas y variadas modificaciones hasta conseguir retratos lo suficientemente buenos
no digo que fueran, eran una cosita de 3 centímetros. No se conoce ninguno de aquella época que se conserve. Y la visión de aquello sería bastante lamentable, visto desde criterios de nitidez y fijación, ¿no? Hasta conseguir retratos lo suficientemente buenos para cobrar por ellos y posibilitar que se abriesen los primeros estudios. Todo ello según la técnica patentada en Nueva York el 8 de mayo de 1840 por Alexander Woollcott. Pero en Nueva York, por aquellos días en los que ya se publicitaban las miniaturas al daguerrotipo, estaban los norteamericanos hermanos Hartley, que habían viajado desde La Habana, donde llevaban tiempo enseñando caligrafía con la profesión de pendolistas, que es una profesión que a mí me hace mucha gracia. Estos dos pendolistas hermanos estaban casualmente en Nueva York cuando la Cámara Woollcott empezó a posibilitar que hubiera estudios donde la gente iba y pagaba para hacerse, ojo, una miniatura. ¿Por qué ese concepto miniatura? ¿Por qué ese concepto miniatura? Pues porque lo que estaba en boga todavía, a mediados del 19, era la miniatura pictórica. Y esta venía a quitarle el sitio a la miniatura pictórica. Una miniatura que se hacía únicamente por la luz y la imagen a sí mismo se quedaba plasmada y fijada en una plaquita de plata, ¿no? De ahí el término miniatura y no retrato fotográfico ni retrato al daguerrotipo, ¿no? Bien, pues siendo uno de ellos George Washington Halsey el que aprendió a utilizar y compró una de aquellas cámaras y regresó rápidamente a La Habana, donde montó un somero estudio y comenzó a hacer retratos al daguerrotipo, tal como reza la placa que actualmente lo recuerda en la fachada de un edificio. Paréntesis. En La Habana, cuando llega el daguerrotipo primero para hacer retratos, lo valoran, saben que es el primer sitio en toda Latinoamérica, le plantan una placa en la fachada del edificio donde estuvo. Bueno, ¿dónde está la placa de Cádiz? En ningún sitio. Sigo. En La Habana, en ese edificio, una placa dice: en este sitio, el 3 de enero de 1841, George Washington Halsey inauguraba el primer estudio fotográfico Retratos al daguerrotipo, que estuvo situado en el cuarto y la azotea de la calle Obispo número 26. Y como si fuera una firma, Oficina del Historiador de Cuba. Es decir, que hay un responsable administrativo que dice: esto se ha puesto porque la administración reconoce el mérito de lo que aquí ocurrió. Vale. 6 meses después, en junio de 1841, Halsey desapareció de La Habana, capital de la provincia española de Cuba, perdiéndose la pista por parte de los historiadores cubanos. Lo que había sucedido era que Halsey se había cogido con su cámara y sus utensilios y se había embarcado hacia la metrópolis, a Cádiz, seguro de que si se daba prisa, como así fue, sería aquí el primer retratista al daguerrotipo, asegurando el negocio, circunstancia que pude documentar por un anuncio publicado en el periódico gaditano El Globo el 18 de diciembre de 1841. Como ven, fechas muy apretadas. Lo que yo leí en el periódico El Globo, lo voy a leer de este librito que surgió como cabreo a la falta de interés social y administrativo para que en Cádiz se pusiera una placa en el sitio donde hubo el primer retrato al daguerrotipo en España. Lo que decía ese periódico era lo siguiente: miniatura hecha con el auxilio del daguerrotipo. Este nuevo y curioso arte, inventado en Francia hace pocos años y que solo se usaba para copiar paisajes y vistas, acaba de perfeccionarse en los Estados Unidos de América, en virtud del invento de un nuevo aparato y de la introducción del reflector metálico, de modo que las miniaturas, tan pequeñas como al natural, pueden conseguirse en el sucinto tiempo de unos 4 minutos, quieto, sin moverse, para que la imagen saliera con cierta nitidez. 4 minutos. El gran invento. Según la intensidad de luz al tiempo que se trabajase.
El que suscribe fue el primero a quien el inventor hizo partícipe de su máquina, la que introdujo en La Habana en el invierno pasado, retratándose en aquella ciudad un número infinito de sujetos de la clase más distinguida, y los cuales les prestaron su protección durante el tiempo de su permanencia en aquel país. Los retratos que se hacen por medio de este invento son hasta ahora desconocidos en Europa, si exceptuamos la capital de Inglaterra, donde hace pocos meses lo introdujo su inventor. El que suscribe a su llegada a Cádiz se apresuró a invitar a los cultos vecinos de esta población en este invento tan extraordinario como novísimo. Su establecimiento, cito, en la Plaza de la Constitución, esquina de la calle Linares, número 100, estará abierto desde las 9:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, todos los días, para inspección de este ilustrado vecindario. El precio de cada miniatura, trabajada en láminas plateadas e inclusa en una linda cajita de tafilete, será tan solo de 5 euros. George Washington Halsey advierte que con motivo de tener que pasar a Madrid solo actuará 8 o 10 días. Bueno, es una preciosidad, es una preciosidad. Es que no dice ni una mentira. Es un texto publicitario que todo lo que dice es verdad. No sé si todavía estaban en una fase de la prensa y de la comunicación, pero es un texto extraordinario porque todo lo que dice es cierto, es cierto. Es el recorrido que se hace muy curioso. Lo siento por los catalanes, los catalanes. No fue Cataluña el receptor del primer daguerrotipo inventado. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Por qué? Pues porque los inventos en esta época y en anteriores, lo normal era que pasaran de Francia a España por Cataluña. Bueno, pues este fue una excepción rarísima que la historia nos quiso regalar. El daguerrotipo pasa desde Francia a Estados Unidos, de Estados Unidos a la Cuba española y de la Cuba española a España, Cádiz. El pobre Halsey se equivocó de pe a pa. En vez de irse a Madrid, que hubiera estado meses siendo el único retratista con el daguerrotipo, se fue a Francia, a Barcelona. Craso error, craso error. Porque mientras que estaba haciendo todo este recorrido, en Francia se estaba mejorando el daguerrotipo y ya se conseguía hacer retratos. Y en Barcelona, Halsey tiene que habérsela con un daguerrotipo francés mejorado que ya hace retratos, y se establece por primera vez la competencia entre el sistema americano y el sistema francés. Y aquí lo dejamos porque no me quiero enrollar más. Nada más que muchas gracias.